En el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana se nos narra la historia de un hombre que vivía en Jerusalén, el cual por lo visto era un hombre bien instruido, un hombre bien informado con respecto a la promesa en la palabra en cuanto a lo que era el Mesías esperado. Él estaba bien informado. En Israel vemos una historia pero bien marcada con respecto a esa espera de un Mesías prometido. Los momentos duros del exilio alimentaron en el pueblo judío esa esperanza, la esperanza en ese Mesías que había de venir. Y parte bien importante era la voz de los profetas, que constantemente hablaban acerca de ese Mesías esperado. Uno de los ejemplos, Daniel en el capítulo 7, versículo 13 al 14, por ejemplo, hablaba del Hijo del Hombre, a quien todos los pueblos, naciones y lenguas respetarían y cuyo dominio sería eterno, porque su reino no tendría fin. En Isaías 53, versículo 3 al 4, Isaías hablaba también de un servidor sufriente, despreciado, dice, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ellos tenían a los profetas que constantemente estaban recordándoles acerca de ese Mesías que vendría a rescatarlos. El problema es que las tradiciones religiosas cegaban el entendimiento de muchos. Pero en el caso de Simeón, él se abocaba al conocimiento de las Escrituras, y junto a eso, él permitía ser guiado por el Espíritu. De tal manera que él no se dejó llevar por las tradiciones religiosas de su tiempo, se dejó llevar por la guía del Espíritu. Eso fue lo que marcó realmente la diferencia en este hombre. Seguro que Simeón tenía mucho conocimiento acerca de lo que los profetas estaban diciendo, pero junto a eso, él era guiado por el Espíritu. Y vamos a pasar al pasaje para que podamos ver cómo es que este hombre tuvo un encuentro con Jesús. Vamos a buscar en Lucas capítulo 2, versículo 25 al 35. Lucas 2, 25 al 35. Lucas comienza hablándonos de este hombre llamado Simeón. Dice que era un hombre que vivía en Jerusalén, y este dato es bien importante porque Jerusalén era la capital del reino
de Judea. Y era ahí precisamente donde se encontraba el templo que había sido construido para bendición no solamente para la nación de Israel, sino que también sería bendición para todas las naciones. Y es ese el lugar, en el templo, el lugar en donde él tiene su encuentro con Jesús. De tal manera que Simeón habitaba ahí en Jerusalén, el cual era un hombre, dice Lucas, justo y piadoso. Pero, ¿qué es ser justo? Se podría decir que ser justo es ser leal y devoto a lo que Dios ha establecido. Ser justo es vivir conforme a la voluntad de Dios y permanecer fieles a Él. ¿Será que entonces haya alguien que sea justo? ¿Y qué de Romanos 3, versículo 10 al 12, cuando el apóstol Pablo nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sin embargo, aquí la palabra nos dice de Simeón que él era un hombre justo. ¿Cómo podemos nosotros encontrar la solución a esta aparente contradicción? Si aquí nos dice que Lucas, que Simeón era un hombre justo, y Pablo nos dice que no hay hombre justo. Para entender lo que aquí Lucas nos está diciendo, es importante empezar por entender qué es el hombre, o sea, cuál es la condición del hombre de acuerdo a las Escrituras. En primer lugar, la Escritura nos dice que el hombre es un enemigo de Dios. Si buscamos en el Salmo 139, versículo 19 al 22, el salmista nos dice, Salmo 139, versículo 19 al 22, el salmista nos dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Pero ¿quiénes son los impíos? ¿Quién es un impío? Un impío es un hombre pecador, un hombre que no obedece la voluntad de Dios. Pero usted podrá decir, bueno, yo no soy pecador. Podrán ser otros, pero yo realmente soy una persona justa. Sin embargo, el apóstol Pablo en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No es cierto que uno sea justo en ese sentido, porque todos somos pecadores, dice Pablo. Todos estamos en la condición de enemistad con Dios. Y siguiendo con el Salmo, dice, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos
toman en vano tu nombre. Aquí el salmista llama al hombre impío un enemigo, enemigo de Dios. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. El hombre es enemigo de Dios. Desde el momento en que el hombre pecó, la comunión con Dios se rompió y hemos caído en una condición de enemistad para con Dios. Por otro lado, el hombre aborrece a Dios. En Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y en el versículo 30 dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Podemos hablar de una gran lista de cosas que nos muestran cuál es la condición del hombre ante Dios. El hombre es murmurador, es detractor, es aborrecedor de Dios, injurioso, soberbio, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Incluso el apóstol Pablo dice en Romanos 8, versículos 7 al 8, que nuestros pensamientos, nuestros deseos son enemistad contra Dios. Dice en el versículo 7 de Romanos 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces vemos cuál es la condición del hombre. Por consiguiente, el apóstol Pablo está en lo correcto al decir que no hay justo ni aún uno. Pero entonces, ¿cómo es que Simeón puede ser justo? Es que hay que entender que ser justo no es algo que pueda ser ganado por nosotros. No tenemos la capacidad de ganar esa justicia de Dios. Es necesario que esa justicia sea otorgada por Dios. Y eso es lo que Lucas nos está diciendo, que Simeón fue declarado justo por Dios, no por sus propios méritos, como hemos visto, ni por sus buenas obras, sino porque él creyó a la promesa de Dios. Por eso es que en Romanos el apóstol Pablo, en el capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando nosotros hemos sido justificados por Dios, se efectúa la reconciliación para con Dios. Somos reconciliados y por consiguiente ya no estamos en enemistad con Dios, estamos en paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Simeón esperaba a ese Mesías, pero con el enfoque correcto, porque él se dejaba guiar por el Espíritu
de Dios. Dice en el versículo 25, Lucas 2, 25, y he aquí, había en Jerusalén entonces un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba, dice, la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Simeón esperaba al Mesías. Él no ignoraba la promesa de la venida de ese ungido de Dios. Él estaba informado y atento al cumplimiento de esa promesa. Como ya lo vimos, ¿verdad? Él estaba bien informado. Él leía acerca de lo que los profetas decían acerca de este Mesías. Pero lo más seguro que Simeón no solamente estaba informado por lo que los profetas decían, seguro que él escuchó también los rumores sobre la venida del Mesías. Escuchó, por ejemplo, la noticia del nacimiento de Juan el Bautista y todo lo que se decía acerca de Juan el Bautista. Y como dice Lucas 1:65, dice que se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Se divulgó la noticia del nacimiento de Juan el Bautista y se sabía el significado de ese nacimiento. Simeón estaba entendiendo que ese Juan el Bautista, ese tal Juan el Bautista, era el mensajero que venía, porque atrás venía el ungido de Dios, el rey prometido. Seguro también que los pastores, aquellos pastores que fueron guiados por el Espíritu y fueron testigos del nacimiento de aquel niño que era el ungido de Dios, ellos seguramente cuando llegaban al templo comentaban acerca del nacimiento de nuestro Señor. Pero en todos esos rumores también habían otros sectores que estaban atentos a la venida de ese Mesías. Los fariseos, los saduceos, esperaban al Mesías, pero lo esperaban como un legislador que impusiera la ley. Estaban los celotes, que eran guerrilleros, hombres rebeldes, que consideraban que con las armas iban a votar al imperio que los oprimía. Y seguro que ellos pensaban en este Mesías como un guerrero que venía a librarlos de la opresión. Estaban los esenios, una comunidad considerada como modelo auténtico de piedad, porque ellos eran una comunidad que velaban porque el sacerdocio establecido por Dios
no fuera amenazado por ningún poder político de su tiempo. Y ellos cuidaban, ellos decían que tenían que preservar ese sacerdocio. Por consiguiente, ellos esperaban lo más seguro a ese Mesías como un sacerdote de un culto nuevo, lo más seguro. Habían una serie de expectativas con respecto a la venida de este Mesías. Pero hermanos, en el caso de Simeón, hay una marcada diferencia con respecto a estos sectores. Estos sectores se dejaban llevar por las tradiciones religiosas de su tiempo. Pero la diferencia en Simeón es que él no se dejó llevar por esas tradiciones, se dejó llevar por el Espíritu. Dice Lucas que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y qué importante es eso. Que sea el Espíritu que nos guíe a estar en ese enfoque correcto de lo que Dios ha establecido en su palabra. A estar bien enfocados en cuanto a la promesa de Dios, solo por guía del Espíritu Santo es que podemos nosotros estar enfocados. Sigue diciendo Lucas, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido de Dios. En ese tiempo el Espíritu revelaba. Todavía la revelación era necesaria. Pero hoy en día el Espíritu ilumina sobre la revelación ya dada por Dios. Fíjense en lo que dice el apóstol Pablo en Lucas, capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, hablando del Espíritu Santo, dice que alumbra los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El Espíritu Santo nos alumbra, nos ilumina para tener el sentido correcto con relación a esa promesa divina, con relación a un encuentro con nuestro Señor Jesús. Hoy nosotros, por el Espíritu Santo, podemos entender que todo elegido de Dios no morirá sin tener un encuentro con Jesús. Así como Simeón, a él se le reveló que él no moriría sin tener ese encuentro con su Señor. Hoy en día también se nos revela por el Espíritu que vamos a tener hasta un encuentro cara a cara con nuestro Señor Jesús. Luego, sigue diciendo Lucas en el versículo 27, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos
y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En estos versículos, del versículo 27 al 32, Lucas nos narra que Simeón tuvo su encuentro con Jesús en el templo. Dice Lucas que Simeón hizo acto de presencia en el templo, movido por el Espíritu. Movido por el Espíritu. Entonces vemos que no es los rumores, la información, toda la información que Simeón podría tener acerca de este Mesías, lo que lo mueve a él a tener ese encuentro con Jesús. Era importante la información, es importante que nosotros escuchemos, es importante oír la palabra de Dios, pero es importante que sea el Espíritu el que te mueva, y es el Espíritu el que nos lleva a los pies de Cristo. No es una decisión por nuestra naturaleza que vamos a buscar a Dios. No hay quien busque a Dios, dice Pablo. Es importante que sea el Espíritu que nos mueva. Podemos tener mucha información. ¿Cuántos no conocen acerca de Cristo, pero no han creído en Cristo? Pueden saber mucho acerca de todo lo que se habla acerca de Jesús, pero si no es el Espíritu que nos mueve a los pies de Cristo, no podemos llegar a Él. En Juan 6:44, el Señor Jesús nos dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. No es algo que nace de nosotros. Nuestra naturaleza es una naturaleza contra Dios. Somos enemigos de Dios. Pero es por el poder del Espíritu que nosotros venimos a los pies de Cristo. Y en el versículo 27, en la segunda parte del versículo 27, sigue diciendo Lucas: y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios que el Espíritu nos mueve y nos hace llegar a Cristo. Y es ahí donde Simeón reconoce a Jesús y abraza la promesa. Miren lo que sigue diciendo. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Después de reconocer a Jesús, Simeón lo tomó en sus brazos
Simeón reconoce a Jesús, que es el ungido de Dios, y abraza esa promesa, no la rechaza. Abraza la promesa y bendijo a Dios. Hermanos, es bendición para Dios que un pecador se arrepienta. Lucas 15, versículo 7, el Señor Jesucristo dijo: os digo que así habrá más gozo en el cielo. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Tantos que vienen y dicen: yo soy justo. No, yo no soy pecador. Y están confiando en sus propias fuerzas, en sus propios méritos. Pero hay gozo. Hay gozo en el cielo, hay fiesta. Hasta los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Dios es bendito y es bendecido por cada pecador que se arrepiente. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Jesús es reconocido por Simeón como el cumplimiento de esa promesa de reconciliación que podía él ver en la palabra. Ahora él puede morir en paz. Y él dice: hay paz. Puedes llevarme, Señor. Puedes ya despedirme, porque la paz ha llegado. Cuando el sacrificio de Cristo sería hecho en su muerte en la cruz, esa paz ha sido dada por Dios. Versículo 30. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón profetiza algo en cuanto a la salvación que él ha visto en ese momento. Y lo asombroso de la profecía, lo que dice acá, lo asombroso de esa profecía de Simeón es que muestra que esta luz es también para los gentiles. No solamente para el pueblo de Israel, que para Israel es gloria, dice ahí, es gloria para este pueblo, sino que también es una luz revelada a los gentiles. Y esto nos muestra a nosotros que, hermanos, hay que tener cuidado en que nosotros pensemos que nosotros somos la única iglesia. La única iglesia que puede estar teniendo esa promesa clara en cuanto a la salvación de este Mesías. No solamente somos nosotros. Dios ha revelado a través de su palabra
El mensaje de salvación, de paz para el hombre, de reconciliación para con Dios, y el Espíritu ilumina y nos conduce a los pies de Cristo. A cualquiera que sea dócil, que se someta a la guía del Espíritu. Y finalmente, Simeón bendice a los padres de Jesús en los versículos 33 al 35, y dice: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón. Vamos a ver en lo que sigue del pasaje que José y Simeón fueron bendecidos por quién era y qué significaría Jesús. Ellos fueron bendecidos no por lo que ellos eran, sino por lo que Jesús era y lo que Jesús significaba. En el versículo 34, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón bendice a los padres, pero inmediatamente se dirige a María, como dando a entender que para el momento de esos eventos del ministerio de Jesús ya José no estaría. Muchos creen que José ya había muerto. Muchos creen que ya para el comienzo del ministerio de Jesús ya José había muerto, y probablemente porque para José no sería esa una prueba que él pudiera soportar realmente, lo más seguro. Por lo que nosotros vemos en 1 Corintios 10:13, que nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. No sé, pero a veces nosotros pensamos en la muerte de un ser querido y pensamos y decimos: ¿por qué, Dios? ¿Por qué hiciste eso? Pero solo Dios sabe. Y lo más seguro que puede ser que esta persona ya no estaría lista para ciertas pruebas, y Dios mejor se lo lleva. Si Dios permitió que María estuviera, y Simeón se dirige a ella y le habla y le dice lo que es el significado de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿De quién se trataba? Este hijo que ella tenía, sabía que ella iba a resistir. Era bueno para María saber lo que significaría Jesús para ella. Su hijo sería rechazado o sería aceptado. Era bueno saber para María que Jesús también sería causa de una espada que traspasaría su alma. Simeón habla de que Jesús significaría la caída y significaría el levantamiento para muchos en el pueblo de Israel. Unos lo aceptarían, otros lo rechazarían. Jesús significaría
oposición y espada. Seguramente que aquí se está refiriendo al hecho de que puede referirse a las familias que serán divididas por causa de que algunos aceptarán al Señor Jesús y otros lo rechazarán. Y eso trae espada, como dice en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Jesús es destinado a ser señal a la que será contradicho, dice en el versículo 34. Y es que Jesús iba a sentarse con los publicanos, con los cobradores de impuestos, iba a sentarse con los pecadores, lo cual los fariseos contradecían y decían, eso no es correcto. Simeón le dice a María que una espada traspasará tu misma alma. Se podría referir a que habría momentos durante el ministerio del Señor Jesucristo que parece no importarle su familia, como es en el caso de Lucas 8, 19 al 21. Lucas 8, versículo 19 al 21, en donde dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podrían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Eso fue duro para María. Seguro que fue como una espada que traspasaba su alma. Pero para Jesús, su madre y sus hermanos eran los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Hermanos, esto nos muestra a nosotros cómo debe de ser nuestra conducta ante nuestra familia. Y no es que nosotros vamos a odiar a nuestra familia o vamos a ser desconsiderados con ella, pero es importante que veamos la prioridad. ¿Cuántas veces alguien viene y deja de venir a la congregación los domingos, que es el culto para Dios, y dicen, no pude venir porque tuve que atender a una tía, a un primo, a un hermano? Cuando podemos pensar, bueno, esta es la oportunidad para hermano, primo, tía, vamos a la iglesia. Llegaste a tiempo. Vamos a atenderte de la manera correcta. Quiero que conozcas al Señor. Pero nos desenfocamos. Y llega este tío o esta tía y vamos a la playa, porque hoy es domingo. Para él, el día domingo es para ir a la playa. ¿Y para nosotros qué es? Es el culto para nuestro Dios. Y quizás esta persona llegó ahí a visitarte como una oportunidad para invitarlo y traerlo. Traerlo y que él pueda tener la oportunidad de conocer a su Señor. Cuando de repente Jesús se levantaba en grandes controversias al confrontar
a los maestros de la ley, eso era espada para María. O de repente Simeón se está refiriendo a que en la cruz la espada que traspasó el costado de nuestro Señor no sería tan dolorosa como la espada que estaba atravesando a su propia alma de María. ¿Qué podría ser más doloroso que una madre viendo a su hijo ser ejecutado como un criminal común? Fue doloroso para ella. En conclusión, Jesús quiere tener un encuentro con todos y cada uno de nosotros. ¿Ha tenido usted ese encuentro con el Señor Jesús? ¿Alguien le ha hablado del mensaje de salvación? Y si alguien te ha hablado, ¿cuál ha sido tu respuesta? Porque Jesús es caída y levantamiento para muchos. Unos le aceptarán, pero otros le rechazarán, porque Él es señal que será contradicha. Lo invito a tener un encuentro con Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres ese Mesías esperado, que debemos tener bien claro que viniste a rescatarnos de la verdadera esclavitud, que es la esclavitud del pecado. Nos has rescatado para ser tuyos, para ser reconciliados y poder estar en paz con nuestro Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos.